En la plataforma, chicos, se encuentra la clase de hoy día que dice clase 5 en la plataforma virtual. Ya, igual les voy a compartir pantalla para que la vean. En la plataforma virtual, cuando ustedes ingresan a la plataforma virtual, dice clase 5, ya, esa vayan descargándola, la clase 5 que vamos a empezar a ver los gráficos, ¿ya? Vamos a empezar a ver los gráficos y aparece un ejemplo también que vamos a hacer en un Excel. Vamos a hacer un gráfico en el Excel a lo que explique ya más o menos cómo, en qué consta, ¿cierto?, esta clase. Y aparece una guía, ¿cierto? Que es más o menos la última diapositiva, les dejé una guía también de ejercicio y una base de datos de esa guía correspondiente a ciertas variables, ¿ya? Entonces vamos a ver hoy día la clase. Vamos a ver hoy día también cómo construimos, ¿cierto?, el gráfico en Excel, cómo lo podemos construir, de qué forma, ¿ya? ¿El SPSS lo pudieron descargar o todavía algunos tienen problemas con la descarga del programa, chiquillos? ¿Siguen teniendo problemas con la descarga del SPSS o pudieron descargarlo bien? Yo lo puedo descargar. Ya, qué bueno. En la, en la, en este computador, yo utilizo el computador de la universidad, ya estoy pidiendo todavía la autorización para que, como tiene licencia autorizada y yo me conecto fuera de la universidad, entonces no con la red de la universidad, estamos viendo la opción de que se autorice a ocupar la licencia, o si no que me autoricen a descargar el que no tiene licencia, si es que es posible, así que en eso estoy pidiendo la autorización con el director del departamento para que para poder, ¿cierto?, enseñarles el SPSS ya en esta parte, ¿cierto?, con la parte gráfica después y también para que ustedes conozcan, ¿cierto?, van a manejar también bastante en el transcurso de su vida el Excel, también para que sepan también de las dos formas cómo realizar los gráficos, ¿ya? ¿Pudieron descargar la clase, chiquillos? ¿La tienen abierta? Sí, profe. Ya, chiquillos. Eso. Esa clase es la que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a explicarles, ¿cierto?, en sí en qué consiste esta técnica de los gráficos, ¿ya? Los gráficos estadísticos. Y estos gráficos estadísticos, ¿cierto?, en sí nos ayudan, en sí, ¿cierto?, aparte de la forma de presentar los resultados, necesitamos tener una buena presentación, ¿cierto? A veces, ¿cierto?, para poder interpretar toda la información que se requiere, las tablas a veces, ¿cierto?, contienen
toda la información, pero en forma de visualización, ¿cierto? Siempre es adecuado emplear un gráfico, ¿ya? Porque en sí el gráfico entrega, ¿cierto? La forma, cómo debe presentarse la información. Uno al ver un gráfico inmediatamente sabe, ¿cierto? Sobre todo en la distribución de los datos, ¿cierto? En en la parte, ¿cierto? Cuando nosotros queremos ver alguna categoría que es predominante en cierta variable, entonces nosotros inmediatamente vemos la visualización del gráfico, ¿ya? Entonces, estos se presentan en forma de dibujos, ¿ya? Los gráficos en sí, ¿cierto? Tienen forma, tienen características, pero la selección del gráfico, chiquillos, siempre va a ser dependiendo del tipo de variable a ser estudiada, ¿ya? Nunca un gráfico va a ser el mismo para todos. Vamos a tener gráficos para variables cualitativas y vamos a tener también gráficos para variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, en la clase de hoy día vamos a estudiar los tipos de gráficos para variables cualitativas primero, ¿ya? Entonces, los gráficos que son para que se estudian para las variables cualitativas ya son el gráfico de barras y también el gráfico circular o el gráfico de tortas que se llama, ¿cierto? El gráfico de sectores también, o sea, tiene tres nombres el gráfico de torta. Gráfico circular, gráfico de tortas, ¿cierto? Y gráfico de sectores. Entonces, estos dos gráficos son los que se estudian para las variables cualitativas, ¿ya? El gráfico en sí siempre debe ser autoinformativo, ¿ya? Cuando uno inmediatamente lo realiza, lo presenta, inmediatamente lo ve, se ve inmediatamente la categoría que es más predominante, ¿ya? Inmediatamente se ve, en el caso de la barra, se ve la altura de la barra, ¿cierto? Que es más predominante y también se ve el círculo en el caso del circular, del gráfico de torta. Se ve también el círculo o el sector que predomina según la categoría de nuestra variable, ¿ya? Entonces vamos a ver los gráficos de barra, ¿ya? El gráfico de barra ya siempre se utiliza para variables cualitativas, ¿ya? En sí el gráfico de barras, ¿cuándo se utiliza? En qué tipo de variables cualitativas? Cuando tiene bastantes categorías la variable cualitativa, o sea, en sí la pueden usar siempre, no tiene restricción. Pero el gráfico de torta, cuando hay una variable, que yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿cierto? Que se muestra también en la base de datos que yo les dejé, en la base de datos 1, que yo les dejé en la plataforma virtual, chiquillos. Ahí aparece también una variable que tiene bastantes categorías, tiene 13 categorías. Entonces ahí, ¿cierto? El gráfico de torta en sí, en la visualización, ¿cierto? No es muy adecuado para la visualización y la presentación de los resultados. Entonces ahí, ¿cierto? Sin dudarlo, ustedes dicen, no inmediatamente, ¿cierto? Para la presentación, sí debe utilizar, ¿cierto? Es mejor el gráfico de barra, ¿ya? Entonces, en sí el gráfico de barra está formado por rectángulos de la misma base, pero, ¿cierto? La altura de este gráfico va a ser proporcional a la frecuencia de cada categoría, ¿ya? O nosotros, ¿cierto? Llamábamos clase a la categoría, ¿cierto? Correspondiente a cada variable. Entonces, categoría, un ejemplo del sexo, femenino, masculino. Las categorías en este caso, ¿cierto? Del ejemplo que yo les presenté, del rendimiento académico, ¿cierto? Que nosotros realizamos una tabla de frecuencia, construimos una tabla de frecuencia en la materia para el rendimiento académico y se presenta también el gráfico de barras, ¿ya? Entonces, en sí, ¿cierto? El gráfico de barras
se puede realizar, ¿cierto? Las barras pueden orientarse de forma vertical o también de forma horizontal, ¿ya? Entonces, ahí dependiendo cómo se quiera presentar, no indica que un gráfico esté incorrecto, ¿cierto? Si se presenta de forma vertical o de forma horizontal. Se puede presentar de las dos formas, ¿ya? Entonces, en el eje horizontal, comúnmente, ¿cierto? Se representa la variable y va en cada, si ustedes van viendo la diapositiva número 3, ¿cierto? Están viendo la diapositiva número 3 que yo le estoy compartiendo por pantalla. Aparece, ¿cierto? El rendimiento como variable y aparece también las categorías, ¿cierto? Aparece la categoría bajo, medio y alto. Entonces, en sí, ¿cierto? Comúnmente en el eje Y a veces, ¿cierto? Se trabaja con las frecuencias, que es la cantidad, ¿cierto? El número de las unidades de análisis, que en el contexto de las investigaciones, ¿cierto? Pueden ser número de alumnos. En este caso, del rendimiento académico, ¿cierto? Siguiendo con el ejemplo del rendimiento académico, del ejemplo que nosotros realizamos en la clase de las variables cualitativas, de las tablas de frecuencias, cuando vimos el rendimiento académico de los alumnos, ¿cierto? Que rindieron, ¿cierto? El coeficiente intelectual para medir, ¿cierto? Una prueba que realizaron. Entonces, el rendimiento académico de esos alumnos de la universidad, nosotros, ¿cierto?, lo quisimos representar en porcentaje. Entonces, en sí también en la tabla de frecuencia se presenta la frecuencia absoluta y también se presenta la frecuencia, ¿cierto?, relativa y la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Que la frecuencia relativa porcentual es el porcentaje. Entonces, en el eje Y siempre va el porcentaje. Ya, chiquillos, la frecuencia en sí, la cantidad, el número de alumnos en este caso, ¿cierto? No nos diría nada. Pero ¿qué nos dice? Nos dice el porcentaje. El porcentaje nos dice porque va tomando en consideración la muestra, ¿ya? Entonces, en un gráfico siempre se representa, ya sea el gráfico de barra o el gráfico de torta, ¿cierto? Se representa mediante el porcentaje, ¿ya? Entonces, dice un ejemplo del gráfico de barras, dice, la base de datos número 1 adjunta contiene información de 36 alumnos de un curso de estadística de cierta universidad. Yo les dejé ahí en la plataforma virtual, ustedes pueden descargar esa base de datos. Dice en la plataforma virtual, dice ejemplo base de datos 1. ¿Ya? Ahí ustedes la pueden pinchar, la pueden descargar, ¿ya? Y vamos a hacer un ejemplo de un gráfico de barras, cómo realizarían un gráfico de barras en Excel, ¿ya? Entonces vamos a realizarlo. Dice, en esta base de datos, ¿cierto? Que nosotros tenemos, que nosotros vamos a abrir, ¿cierto? En esta base de datos, esta base de datos contiene información, contiene variables, ¿cierto? Contiene distintas características que solamente tienen, ¿cierto? Esos alumnos de estadística de cierta universidad, donde, ¿cierto? Está medido el sexo, está medida la edad, la estatura, el peso, la ciudad de residencia y el número de hermanos, ¿ya? Entonces acá, en esta base de datos, ¿cierto? Nos piden realizar un gráfico de barras en Excel para la variable ciudad de procedencia o residencia, ¿cierto? De los alumnos del curso de estadística de cierta universidad. Interpreten, ¿ya? El gráfico, ¿cierto? Que nosotros vamos a presentar aparece, ¿cierto? En la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 11,
Y antes de mostrar el gráfico, ¿cierto? Y lo vamos a realizar también, lo vamos a realizar el gráfico en Excel. Dice que aparecen distintas características. Entonces, esas características quiero que ustedes me la nombren y repasando me digan a qué corresponde, qué tipo de variable sería, ¿cierto?, esas características que se midieron en esa base de datos. Entonces, comenzando, ¿cuál sería la primera variable que se les midió a este grupo de alumnos? ¿Cuál sería la primera variable, chiquillos? El sexo. El sexo, muy bien. ¿Qué tipo de variable sería el sexo? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, perfecto. Perfecto. Aquí el sexo tiene dos categorías, ¿cierto? Está masculino y femenino. Tiene esas dos categorías, no requiere orden entre las categorías, por tanto es cualitativa nominal. Posteriormente viene la variable. ¿Qué variable viene ahora? La edad. La edad, ¿cierto? La edad, ¿qué tipo de variable es la edad? ¿Qué tipo de variable? La edad. La edad es una cantidad, es una medición, ¿cierto? Que pertenece a los reales. La edad puede ser medida, ¿cierto? En años, están con meses, con días. Por tanto, es una variable que es de tipo cuantitativa continua, ¿ya? La estatura, ¿qué tipo de variable sería la estatura? Cuantitativa continua. También, ¿cierto? También es cuantitativa continua. Y luego viene el peso que se les midió, ¿cierto? A los alumnos. ¿Qué tipo de variable es el peso? También es cuantitativa continua. También es cuantitativa continua. Muy bien. Luego viene la variable ciudad de residencia y esa tiene bastantes categorías, ¿ya? ¿Qué tipo de variable sería la ciudad de residencia? ¿Qué tipo de variable sería la Cualitativa ciudad de nominal. cualitativa nominal también, ¿cierto? Tiene distintas ciudades, muchas ciudades, ¿cierto? Y aparece también ahí el número de hermanos, ¿ya? El número de hermanos, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa discreta. Muy bien, ¿cierto? Se puede contar, pertenece a los naturales, es finito su recorrido, por tanto es variable cuantitativa discreta. Entonces, por tanto, nos piden realizar en Excel, ¿cierto? Un gráfico de barras que vamos a verlo, que aparece también en la diapositiva siguiente, que fue confeccionado a través del SPSS. En sí, los gráficos del SPSS son bastante feos. Los gráficos del Excel son... ¿Ustedes han realizado gráficos en Excel o primera vez que lo harían? Cuéntenme. Si les presentan una base de datos. ¿Mm? Yo lo he hecho. Ya. Entonces, esta vamos a hacer la variable ciudad de residencia o de procedencia y aparecen muchas categorías acá, ¿ya? Entonces, para ir, ¿cierto? En sí, hay dos formas de poder hacer en sí una tabla de frecuencia para poder realizar un gráfico, ¿ya? En sí, para poder realizar un gráfico. Y también existe otra forma, ya que se llama la tabla dinámica,
que sirve cuando la variable tiene bastantes categorías, como el caso de la ciudad de residencia. Cuando uno hace una tabla dinámica, ¿cierto? Calcula la frecuencia absoluta, va calculando la frecuencia absoluta de cada categoría, en este caso de cada ciudad, y nos entrega la cantidad de alumnos provenientes de cada ciudad, y nosotros debemos realizar, ¿cierto?, el porcentaje para poder hacer el gráfico. Entonces, para no ir contando, ¿cierto?, no ir filtrando, entonces nosotros marquen ciudad de residencia, marquen la ciudad de residencia, la variable que vamos a ocupar, ¿cierto? Ustedes la marcan y pinchamos insertar, ¿ya? Ahí nos lleva, ¿cierto?, a mostrarnos donde dice tabla dinámica. ¿La encontraron? ¿Tabla dinámica? ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces acá marcamos tabla dinámica y inmediatamente, ¿cierto?, me marca la base de datos que tengo y me dice dónde la deseo posicionar, ¿ya? Entonces ahí le decimos en una nueva hoja, la mantenemos ahí y le colocamos a aceptar, ¿ya? Luego me dice dónde quiero presentar la tabla, ¿cierto? Aparece ahí los campos de la tabla, aparece la variable que marqué, ciudad de residencia, la marco, ¿cierto? Y la arrastro hacia donde está filas, y aparecen todas las categorías que tengo de mi variable, ciudad de residencia. Son bastantes categorías. Y luego, para que me haga, ¿cierto?, el conteo, me cuente cuántos alumnos hay en cada ciudad. Entonces nosotros marcamos, también la arrastramos a donde está valores, ¿ya? Donde está valores. Y ahí aparece cuenta de ciudad de residencia que indica, ¿cierto?, muestra ahí la frecuencia absoluta. Muestra cuántos alumnos son de Chillán, cuántos de Curicó, cuántos de Iquique, 3 son de Linares, ¿cierto? 1 de Melipilla, aparecen 10 de Santiago, 9 de Talca. En total, ¿cierto?, va a sumar el tamaño de la muestra, ¿cierto?, en la tabla de frecuencia. Pero en sí, ¿cierto?, nosotros queremos trabajar con el porcentaje, o sea, el gráfico que queremos presentar es con el porcentaje. Entonces nosotros, ¿cierto?, lo posicionamos para que, como esta tabla tiene en sí, ¿cierto?, está con la fórmula, nosotros podemos, ¿cierto?, desde la celda A2, donde no aparece ninguna fórmula, hacia abajo, hacia el final, la podemos copiar. Le colocamos con el botón derecho copiar y luego, ¿cierto?, la podemos pegar hacia abajo, pero no pegar al tiro, sino que la pegamos como pegado, como valores, ¿ya? Como valores. Entonces aparece ahí como pegado especial, pegar valores, en la cual no aparece ya la tabla en sí con la fórmula de la tabla dinámica, sino que solamente aparece, ¿cierto?, la cantidad, la frecuencia absoluta, ¿ya? Pero nosotros no queremos hacer el gráfico con la frecuencia absoluta, porque la frecuencia absoluta no nos dice nada, sino que queremos hacer el gráfico con el porcentaje. Entonces acá, ¿cierto?, agregamos vamos a calcular el porcentaje y le colocamos porcentaje para calcular, ¿cierto?, la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo se calculaba la frecuencia relativa porcentual? ¿Cómo teníamos que calcularlo para indicarle al Excel? Le colocamos es igual, le podemos colocar un paréntesis, ¿cierto? ¿Y cómo se calculaba la frecuencia porcentual en la tabla de frecuencia? ¿Me pueden recordar, chiquillos, cómo se calculaba la frecuencia relativa porcentual?
La relativa por 100. La relativa por 100, ¿cierto? Y la relativa, ¿cómo la calculamos la relativa? La absoluta división. La absoluta, ¿cierto? Dividido en el total. Entonces acá tomamos, ¿cierto? En este caso el correspondiente a la primera, a la primera categoría, a la primera frecuencia absoluta, que corresponde, ¿cierto? Ahí cuando nosotros marcamos en la fórmula nos va a posicionar en el 1 que corresponde en este caso al B21 y le colocamos dividido el slash, ¿cierto? Y lo queremos ahora dividir en el total, en la cantidad donde sale el total general. Pinchamos el total general, ¿ya? Pero como es una fórmula, ¿cierto? Como es una fórmula, aparece, ¿cierto? Debemos nosotros, para que no arrastre la serie de fórmulas hacia abajo y se mantenga como una posición, ¿cierto? De mantenimiento, acá se le coloca un signo peso. B, signo peso 34, que es donde está posicionado mi total, ¿ya? Ahí, por tanto, cierro el paréntesis y colocamos Enter, ¿ya? Primero vamos a calcular la frecuencia relativa, ¿cierto? La frecuencia relativa y luego la vamos a transformar a porcentaje. Por eso es que ahí la coloqué en porcentaje al tiro. Entonces, cuando nosotros posicionamos la fórmula, ¿cierto? ¿Les quedó? ¿La pudieron realizar? ¿Les quedó lo mismo que a mí? Sí, profe. Ya. Profe. Eso, ya. Cuando ustedes, ¿cierto? Indican la fórmula, ustedes, cuando pinchan el Excel, aparece un cursor, ¿cierto? Que aparece el signo de arrastre, que es como una cruz, ¿cierto? Una cruz marcada negrita, como un signo más negro, y nosotros la arrastramos hacia abajo, hasta el final, ¿ya? Hasta el final. Y ahí nos entrega, ¿cierto?, los valores de cada, ¿cierto?, frecuencia relativa porcentual correspondiente a cada categoría. Pero como todavía no está en porcentual, la tengo en relativa todavía, ¿cierto? Nosotros al marcarla, ¿cierto? La marcamos completa y luego le colocamos con el estilo porcentual del Excel, que aparece, ¿cierto? En el Excel aparece antes de disminuir decimales o de aumentar, aparece en la parte más izquierda el estilo porcentual. Entonces, cuando nosotros marcamos el estilo porcentual, lo lleva a porcentaje. Y en sí queremos trabajar con el porcentaje, ¿ya? Entonces nosotros marcamos, ¿cierto? Marcamos las categorías, marcamos sus categorías y marcamos también, ¿cierto? Con el control para el Windows y, ¿cierto? Con el Command, me parece que es para el Mac, si tienen Mac algunos, ¿cierto? Y les queda marcado solamente lo que nosotros vamos a hacer en el gráfico, que es las categorías de la variable, ¿ya? Las categorías de la variable con el porcentaje. Entonces ahora nos vamos a insertar y vamos a pedirle un gráfico de barras y es el gráfico de barras, ¿cierto? Que dice el primero, columnas 2D, la columna agrupada, y aparece de esta forma el gráfico de barras, ¿ya? ¿Les quedó, chiquillos? ¿Lo pudieron realizar? ¿Con qué botón selecciono las dos columnas? El control para el Windows y me parece que el command es para el Mac, si tienes Mac. ¿Pudieron? Sí. Ya, Yo sí, profe. ya.
aparece, ¿cierto? Si voy muy rápido, ustedes me detienen, ¿ya? Recuerden que me pueden detener, profesora, va muy rápido y yo voy más lento, ¿ya? Entonces, ahí en el título aparece, ¿sí? Dime. Es que al seleccionar las casillas y poner el gráfico como que me salió una pura barrita. No sé si... Sí, a veces pasa. ¿Qué versión de Excel tienes tú? Ay, no sé, pero no es la de ahora. Ya, no es. Ya, mira, cuando pasa eso, es mejor que hagan, lo copien, ¿cierto? Lo copien, le coloquen control copiar, le coloquen copiar, ya cuando son los Excel muy antiguos, entonces le coloquen copiar, lo pegan y al lado le colocan el porcentaje. Entonces ahí le colocan y solamente lo seleccionan, ¿ya? Cuando pasa eso, lo seleccionan, ahí le coloqué todos los valores. Como está en fórmula, le tengo que colocar pegado especial y ahí me nota, ¿cierto?, el porcentaje. Pero me lo dejó en frecuencia más arriba, en el título. Ahí, pegar valores, ahí sí. Me lo dejó en la relativa. Cuando lo pego con valores y lo tenemos que seleccionar y lo colocamos en porcentaje, en estilo porcentual, ¿ya? Entonces, ahí, de esa forma, los Excel antiguos lo toman. Ahora, de esa forma, ¿cierto? No con control ni con command, no, sino que lo seleccionan completo, solamente seleccionándolo. De esa forma. Al seleccionarlo, ¿cierto? Ustedes le colocan insertar y piden el gráfico y ahí se los va a entregar. ¿Les quedó ahora? ¿Resultó ahora? Para aquellos que no les Ahora han... sí. La estoy intentando hacer, es que se me corre. No importa, no importa. Entonces, ahí, ¿cierto? Aparece el título, un título que se le puede colocar al gráfico. Aparece, si ustedes ven las categorías, que si nosotros vemos acá la diapositiva de la materia, ¿cierto? Que ese gráfico está, la ciudad de residencia, aparece realizado en el SPSS, aparece, ¿cierto? Con sus categorías y aparece en porcentaje también. El Excel se puede, ¿cierto? Empezar a dejar de una forma más bonita, ¿cierto? Se trabaja un poco más bonito que el SPSS en sí en la parte gráfica. Y ahí nosotros, ¿cierto? Le podemos colocar el título. Entonces ahí donde dice porcentaje o el título que les arrojó, le colocan gráfico, ¿cierto? De barras, gráfico de barras para la variable ciudad de residencia, procedencia de los alumnos de estadística de cierta universidad. Ahí aparece el título, ¿cierto? Y el título ustedes lo pueden dejar más pequeñito. Ahí dice que el tamaño del título, cuando nosotros nos vamos a inicio en el Excel, aparece que está en tamaño 14. A mí me aparece en tamaño 14. Lo podemos dejar, ¿cierto? En tamaño 12, ¿cierto? Lo podemos dejar en tamaño 12 para que así, ¿cierto? No sea tan en comparación al nombre de las categorías.
Si ustedes también quieren ir modificando categorías, un ejemplo, Chillán, ustedes la quieren dejar también con, la pueden ir cambiando, se cambia, todo lo que uno va realizando, fuera del gráfico, el Excel lo va cambiando acá en el mismo gráfico, ¿ya? Entonces nosotros acá, cuando marcamos el gráfico, aparece una pestaña, ¿cierto? Que aparecen inmediatamente en la parte superior, ¿cierto? Derecha, elementos de gráfico. Y es como un signo más en color verdecito. Nosotros lo pinchamos, ¿cierto? Y aparece ahí lo que nosotros queremos añadirle al gráfico. Entonces, si nosotros queremos añadirle acá las categorías en sí, ¿cierto? Los títulos de los ejes para que ponerle, ¿cierto? El nombre de la variable y también qué conlleva el eje en el eje Y, que corresponde al porcentaje también, ¿cierto? Entonces ahí nosotros le agregamos los títulos, ¿cierto? Podemos agregarle también la etiqueta de los datos, y luego, ¿cierto? Nosotros ahora podemos, el gráfico lo podemos agrandar un poquito más, ¿cierto? Y nosotros ahí, en el título del eje Y, le colocamos ahí la variable, que en este caso, ¿cierto? Sería ciudad de residencia. Ciudad de residencia. En el eje Y, ¿cierto? Donde aparece ahí título del eje, en el eje Y, nosotros le colocamos porcentaje. Porcentaje. ¿Ya? Entonces, por tanto, ya tenemos claras las etiquetas, ¿ya? También podemos, ¿cierto? Disminuir el tamaño de las etiquetas. Cuando nos posicionamos acá en el número, en las categorías, nosotros inmediatamente vamos al tamaño que tiene. En este caso yo lo tengo en Calibri tamaño 9. Entonces en el Excel lo podemos dejar, ¿cierto? Más pequeño, podemos dejarlo, ¿cierto? En 7 o 7,5 para que no quede, ¿cierto? Tan grande el número, ¿cierto? En comparación a la barra. Y ahí ustedes, ¿cierto? Si lo encuentran que está muy arriba, pueden irlo bajando. El Excel da todas esas opciones, ¿cierto? De poder ir la categoría, ¿cierto? Irla acercando más a la barrita. Y ahí ustedes la pueden ir, ¿cierto? Dejando más a la altura de la barra, ¿ya? Y ahí se va, ¿cierto? Colocando a la altura de más cerca, de repente entrega los valores muy arriba en comparación a la barra y ahí, ¿cierto? Se le va acercando. Eso es solamente para efectos de visualización, ¿ya? No es que esté malo que esté más arriba, más abajo, sino que solamente para efectos de visualización del gráfico, en la presentación, ¿cierto? Se ve que esté, ¿cierto? Es mejor que esté posicionado el porcentaje más cerca del gráfico. Y ahí lo van arrastrando que les quede más cerquita de la barra el porcentaje. Que se le puede también arreglar acá. En el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Para colocarle las marcas, esas marcas, ¿cierto? De separación que deben tener los gráficos, nosotros acá marcamos en el eje Y, cuando marcamos las categorías, nos queda de la siguiente forma como un rectángulo. Entonces ahí, con el botón derecho le colocamos dar formato al eje. Dar formato al eje. Y ahí nosotros nos posicionamos al final donde dice marcas de graduación. Marcas de graduación.
y nos vamos donde dice tipo principal, aparece ninguno. Entonces nosotros queremos que aparezca marcado en la parte exterior, ¿ya? En la parte exterior, ahí que va, ¿cierto?, a separar cada categoría, pero el color es muy débil. Entonces nosotros nos vamos acá al tarrito de pintura, al relleno, ya nos vamos al relleno de la línea, ¿ya? Y aparece que el color es muy débil, ¿cierto? Aparece un color del entorno y ahí nosotros le podemos colocar el negro, texto 1, el que aparece, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Lo colocamos un color un poco más fuerte, ¿ya? No tan negro tampoco, sino que es como un color gris oscuro. Y ahí marcamos, ¿cierto?, la primera parte en el eje X, lo que en sí son las clases o las categorías de la variable. Luego, ¿cierto?, nos posicionamos en los valores del eje Y, que es el porcentaje, y marcamos, ¿cierto?, nos vamos al final y en las opciones del eje, en las opciones cuando le vamos a dar formato al eje, aparece, ¿cierto?, aparece las marcas de graduación y aparece también ninguno. Ahí le colocamos exterior, ¿ya? Y ahí nos marcó también el mismo color que marcó el eje X. Entonces ambos, ¿cierto?, se marcan del mismo color para que así quede también el gráfico representando y dónde va cortando en cada porcentaje. Ya, chiquillos, esto lo pueden ir grabando, lo graban en el Excel, guardar como, ahí lo pueden guardar en el escritorio. Yo lo voy a guardar, base de datos 1, le voy a colocar con gráfico, ¿cierto? Con gráfico de barras, ahí, guardar. Y ahí lo guarda, ¿ya? Si le quieren cambiar color, ¿cierto?, a cada barrita, también ustedes se posicionan, ¿cierto? Cuando ustedes marcan la barra, inmediatamente se les marca todas las barras. Pero si ustedes le quieren ir cambiando color, ¿cierto?, a cada categoría, ¿cierto?, porque representa el color de la barra, representa la categoría correspondiente, entonces ustedes le vuelven a hacer clic y ahí dejan correspondiente la barrita. Entonces ahí se van al relleno, ¿cierto? Y ahí se van al relleno y aparece ahí el relleno sólido, aparece el color celeste y ahí ustedes le pueden ir cambiando los colores, ¿cierto? Le pueden ir colocando ahí el color que ustedes quieran y le va cambiando el color de la barra. Luego en Curicó, cuando marco Curicó, debe marcar solo la categoría, porque si marcan todas les va a cambiar el color para todas las categorías. Entonces ahí, ¿cierto?, le van cambiando el color. Cuando posicionan la siguiente categoría, ahí le van cambiando el color también, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? Así van cambiando el color de cada una de las categorías. Y así, ¿cierto? ¿Les quedó el gráfico de esa forma, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, en este gráfico, ¿qué predomina más? ¿En este gráfico o en el de la diapositiva? ¿Cierto? ¿Qué dirían ustedes, ¿cierto? Al visualizarlo, ¿qué interpretación le dan a ese gráfico? ¿Cierto? ¿Qué miran en ese gráfico inmediatamente? ¿Qué es lo que uno mira en ese gráfico? Ya sea el del Excel, el que realizamos, o el mismo, ¿cierto?, que entregó el SPSS en la diapositiva. ¿Qué nos dice? ¿Cómo interpretamos este gráfico?
inmediatamente miramos la altura mayor, ¿cierto? La altura predominante, la altura de la barra, ¿cierto? Porque la altura de la barra es correspondiente, ¿cierto? Corresponde a los porcentajes de cada categoría. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué representan esas barras? Las que realizamos en el Excel o también la que presenta este gráfico del SPSS. ¿Qué representa esa barra? ¿Qué representan estas barras? La cantidad de personas que vienen de esa ciudad, el porcentaje mayor. La cantidad, el porcentaje, ¿cierto? El porcentaje de alumnos del curso de estadística que proviene de esas distintas ciudades. Entonces, por tanto, ahí el mayor porcentaje de los alumnos de estadística proviene de qué ciudad, chiquillos. Santiago. Proviene de la ciudad de Santiago o tiene residencia, ¿cierto?, en la ciudad de Santiago. El mayor porcentaje de alumnos. Eso representa y de esa forma, ¿cierto?, se va interpretando también el gráfico. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, ese es el gráfico de barras en sí. De esa forma se construye. ¿Pudieron construirlo en el Excel, chiquillos? Sí, profe, sí se pudo. Para que en el taller, ¿cierto? Cuando lo realicemos en el taller, ¿cierto? Ustedes puedan también entregar en los gráficos. Ahí ustedes van a decidir si lo entregan cuando trabajemos con el SPSS o lo trabajan con el Excel, si les pareció más bonito el Excel. El SPSS en sí no entrega gráficos tan bonitos, pero igual de todas formas también se pueden trabajar ahí los gráficos. Es decisión, ¿cierto?, lo que en sí debe estar bien, el contenido, ¿ya? El contenido, o sea, debe representar cada barra el porcentaje de cada categoría y debe ser bien interpretado, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí de esa forma se van construyendo los gráficos, ¿ya? Entonces, acá, siguiendo, nos dicen ahí, compare los siguientes gráficos. El gráfico de barras dice que se realizó un gráfico de barras para la variable sexo, ¿cierto? Que son las dos variables cualitativas que presenta esa base de datos 1. Entonces ahí dice que cuáles son las diferencias que ustedes observan en esos dos gráficos, en la diapositiva número 6. ¿Qué diferencias observan ustedes en esos dos gráficos? ¿No observan ninguna diferencia? Que uno es el porcentaje y la otra es la frecuencia. Exacto, ¿cierto? El primer gráfico está representado en forma de porcentaje y el siguiente en la cantidad, ¿cierto? En la frecuencia absoluta. Entonces, en sí, los dos gráficos también dicen lo mismo, ¿cierto, chiquillos? Pero el que se representa en sí es el primero, el porcentaje. Ya porque la frecuencia absoluta, pese a que nos dice lo mismo, ¿cierto? En sí es una cantidad. Para un gráfico, ¿cierto? No es bien presentado mostrarlo en frecuencia, porque siempre debe estar en porcentaje, ¿ya? Aparecen las categorías y aparece que... ¿Cuál es al verlo, ¿cierto? Al visualizar, ¿cuál sería la categoría predominante acá? ¿Cuál sería la categoría predominante al visualizar esos dos gráficos?
el mayor Masculino. porcentaje, exacto, el mayor porcentaje de los alumnos corresponde al sexo masculino, ¿cierto? Luego el siguiente. ¿Qué diferencia observan en estos dos gráficos? En la diapositiva número 7, la que les estoy mostrando, ¿qué diferencia observan ustedes en esos dos gráficos? Los dos son por porcentaje, pero uno va en 2 y el otro va en 10. Uno va en 2, el otro en 10, ¿cierto? Y la escala, ¿cierto? Empieza uno en 0, el mínimo, y el otro empieza en 40, ¿cierto? Empieza en 40. Y ahí, si ustedes ven, ambos dicen lo mismo, ¿cierto? O sea, en la categoría femenino nos dice que un 44,4%, ¿cierto? Y acá, en el segundo, se vería como que fuera más pequeño, pero en sí es lo mismo, solamente que cambió la escala, ¿ya? Entonces, por tanto, ambos nos siguen diciendo lo mismo, no cambia el porcentaje, sino que está a diferente escala solamente. Uno empieza en 40, ¿cierto? El primero comenzó en 0, va de 2 en 2, y el primero va de 10 en 10, ¿ya? Siempre un gráfico, chicos, siempre un gráfico. Estaba el otro día mirando, no les saqué pantallazo para mostrárselo a ustedes con referente a la contingencia del COVID, del coronavirus. Se estaba presentando un gráfico en las noticias, hay que tener mucho cuidado con la visualización. Aparece los datos entregados que se están entregando en la tele, aparecen con cantidad. Y en eso, bueno, han habido muchas críticas estadísticas que deben presentarse con porcentaje porque necesitan ver, ¿cierto? Es diferente la cantidad de contagiados, hombres y mujeres. Entonces a veces presentan el sexo, presentan el gráfico con la cantidad, ¿cierto? Con el número de contagiados, pero en sí, ¿cierto? No es lo mismo, no es la misma cantidad entre hombres y mujeres en el número de contagiados. Entonces ahí debe ser entregado con la frecuencia relativa porcentual. Entonces ahí hay que tener cuidado. También se vio en un gráfico que aparece en el eje Y. En el eje Y siempre debe ser equidistante, chiquillos. Siempre debe ir, en este caso, de 10 en 10. Si va de 15 en 15, todo de 15 en 15, o se va de 2 en 2, todo de 2 en 2. No puede ser que a mitad de camino, que acá ustedes digan ya va de 0, 10, 20, de aquí de 20 se salte a 35, un ejemplo. Y de 35 se siga a 45 y de 45 se salte a 60. No, tiene que ser todo. Si empieza de 5 en 5, 5 en 5. Si va de 10 en 10, de 10 en 10. Si va de 2 en 2, todo debe ser de 2 en 2. ¿Ya? Entonces en esa parte debe ser siempre un gráfico equidistante. ¿Ya? También, ¿cierto? Yo les mencionaba los gráficos de sectores. El gráfico de sectores, también llamado el gráfico de torta, ya se utiliza para representar los porcentajes o proporciones. Entonces, al igual que el gráfico de barra, ya este gráfico en la totalidad no es el 100%, sino que entrega los 360 grados de una circunferencia, ¿ya? A diferencia del gráfico de barras, el gráfico de torta no tiene eje X ni eje Y, ¿ya? Solamente entrega, ¿cierto? Un sector, representa sectores de la categoría, ¿ya? Entonces, por tanto, este gráfico de sectores nunca ustedes lo van a utilizar para variables cuantitativas tampoco, sino que solamente para variables cualitativas, ¿ya? Se tiene, ¿cierto?, que se puede desprender, en este caso, un pedazo de torta, un gráfico de sector, lo sacan para desprender un pedazo que ustedes quieran resaltar, ¿ya?
aparece acá el gráfico de sectores del rendimiento académico, ¿ya? Y se desprende, ¿cierto?, la porción azul que representa el 20% de los 360 grados de la circunferencia. Entonces ahí representa, ¿cierto?, que el 20% de los alumnos tiene un rendimiento académico bajo, ¿cierto?, según el gráfico que se observa ahí, ¿ya? Un 33,3% tiene un Profe, rendimiento académico. Sí, pero los porcentajes tienen que seguir dando 100%, ¿cierto? siempre, siempre tiene que dar 100%. Tanto de la altura de la barra, ese es otro dato importante también que salió un error en la tele, que los porcentajes de lo que se estaba en ciertas ciudades, me parece, o en ciertas comunas, sumaba más del 100%. Eso no debe pasar, no debe ser eso, ya debe sumar el 100% tanto de los círculos, de los sectores de la torta como la barra, ya. Entonces, en eso también, ¿cierto?, se debe tener precaución. Entonces, dice ahí que aparece una figura 1 y aparece una figura 2, donde aparece acá un cuarto por ciento de los ítems comparten alguna propiedad, o sea, el 25% de ellos, y el 75% no, ¿ya? Y en la figura 1b dice que 12,5%, o sea, perdón, 87,5% comparten alguna propiedad y un 12,5% no, ¿ya? Aparece, ¿cierto?, el diagrama sectorial para la variable sexo de la base de datos 1. Entonces acá también, ¿cierto?, si no se quiere trabajar con tabla dinámica y ustedes quisieran presentar un gráfico de torta, ¿cierto?, para la variable sexo. Entonces acá si nos vamos al Excel, nos vamos al Excel y nosotros queremos hacer, ¿cierto?, un gráfico de torta para el sexo. Nosotros colocamos, ¿cierto?, la categoría, en sí la podemos marcar masculino y le podemos colocar femenino. Y acá al lado, ¿cierto?, nos va a contar la frecuencia absoluta, y aparece la función contar sí, ¿ya? La función contar sí nos cuenta la categoría en sí de la variable cualitativa, cuántos hay masculino, cuántos hay femenino. Eso ocurre, ustedes la pueden también hacer con tabla dinámica, se las quiero enseñar también con la función contar sí, para que también ustedes la puedan también alguna vez si la pueden trabajar, ¿cierto? Ustedes también van a trabajar bastante en el área, ¿cierto? Van a utilizar bastante el Excel. Le colocan contar sí, la función contar sí. Y ahí marcamos la celda, ¿cierto? El conjunto de datos que queremos trabajar, que en este caso, ¿cierto?, es todas las categorías del sexo. La arrastramos hasta el final, ¿cierto?, hasta donde termina, eso quedaría como el rango, ¿cierto?, de la B2 hasta la B37, o derechamente, ¿cierto?, le colocamos B2, 2 puntos, B37, y nos marca toda la columna que nosotros queremos, ¿cierto?, contar. Y ahí nos pide un criterio, le colocamos punto y coma, y en el criterio le colocamos una comilla, ¿cierto? La comilla doble que aparece, no se vayan a confundir con colocarle en el teclado, aparece como un signo de una coma. No le coloquen ese de una coma, esa como de una coma y otra, y esa misma repetida, sino que aparece en el número 2 del teclado, aparece arriba la comilla, ¿cierto? Aparece para abrir comillas, inmediatamente abren la comilla y le colocan en la base de datos, no aparece como masculino con el nombre que yo le coloqué para construir la tabla, sino que aparece con la letra M. Entonces, ustedes le colocan tal cual, con la letra M, ¿cierto? Y le cierran la comilla y ese es el criterio. Luego cierran con el paréntesis
¿ya? Y le colocan Enter. Le colocan Enter. Luego, ¿cierto? Aparece que me contó 20 hombres, me contó 20 hombres, y nosotros acá, para que arrastrarla, si nosotros queremos arrastrarla para que me cuente cuántas mujeres, ¿cierto? Me aparecen ahí 19 mujeres, pero si nosotros miramos la fórmula que tiene el 19, aparece, ¿cierto? Que no me mantuvo, no me lo inmovilizó. En sí el conjunto de datos. Entonces, en el 20, ¿cierto? Cuando nosotros podemos, para poder arrastrarla hacia abajo, como es una fórmula, le podemos colocar acá, la inmovilizamos con el signo peso. Entonces le colocamos B signo peso 2 y le colocamos B signo peso 37, ¿cierto? B signo peso 37 y ahí la mantenemos en M. ¿Ya? Ahí le colocamos Enter. Y luego cuando la arrastramos, ¿cierto? Ahí me sigue dejando 20, pero porque no le he cambiado la categoría. Entonces solamente en femenino, pero me dice que es la misma cantidad, ¿cierto? De la B2 hasta la B37. En eso no me arrastró ninguna más, sino que me mantuvo las que nosotros queríamos contar. Pero ahora queremos contar para el sexo femenino. Entonces acá le borramos la M y le colocamos la letra F, que en sí es la femenino. Y ahí me contó ¿cuántas? 16 mujeres, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ahí el total, ¿cierto? Ahí le colocamos es igual y ahí le podemos sumar 20 más 16 y nos da el total de la muestra. Entonces nosotros el gráfico de torta no la queremos hacer con cantidad, sino que la queremos hacer con porcentaje. Aquí equivale ese porcentaje, ¿cierto? Ese gráfico de torta que nos mostró el SPSS. Entonces ahí nosotros le colocamos con la fórmula es igual, signo peso, perdón, paréntesis, marcamos donde está la frecuencia absoluta del masculino, ¿cierto? Y le colocamos dividido en el 36, pero el 36 no queremos que se nos arrastre, queremos que se nos inmovilice, que se nos mantenga como denominador fijo, y ahí le colocamos el signo peso para que se nos mantenga fijo, ¿ya? Ahí le colocamos cierre paréntesis, enter, y luego ahora lo arrastramos a la siguiente fórmula y me entregó la frecuencia relativa, ¿ya? Entonces, para poder transformarla a porcentaje, nosotros la marcamos, le colocamos estilo porcentual, si le queremos agregar un decimal más, la dejamos ahí en un decimal más, y luego, ¿cierto? Ahora nos vamos a realizar el diagrama de torta, marcamos, ¿cierto? Marcamos las categorías, marcamos los porcentajes que queremos construir nuestro diagrama de torta o de sectores y nos vamos a insertar y aparece acá inmediatamente el gráfico circular, ¿cierto? Representado mediante sectores, mediante un gráfico de torta y nosotros pinchamos el primero, el gráfico 2D y nos entrega el gráfico de torta. ¿Ya? Este gráfico de torta siempre va a ser de acuerdo a los porcentajes correctos que tiene el Excel, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado también cuando a veces este trozo de torta, este pedazo, ¿cierto? El color celeste, que es el color masculino, corresponde a ¿qué? Cuando nosotros lo marcamos, ¿cierto? Y nosotros le añadimos elementos, las etiquetas, le añadimos la etiqueta que representa ese color, representa un 55,6% de hombres, ¿cierto? Correspondiente al sexo masculino y un 44,4% al sexo femenino. Ambos
ambos dos van a sumar el 100%. Ya nunca el pedazo de torta va a ser más del 100%. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Nosotros podemos marcarlo y en los Excel que están más avanzados, ahí ustedes lo pueden centrar en la etiqueta de datos. Ahí ustedes le pueden colocar en el centro, que les aparezca en el centro. También aparece, es cierto, los colores, si se les quiere cambiar los colores. Y ahí el título, ¿cierto? Para colocarle el título. También el título a veces es mejor colocarlo fuera del gráfico en una hoja de Word. Cuando ya después en el taller ustedes lo presenten, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a ir pegando cada título en una hoja de Word, cada título del Word, el título fuera, el gráfico, ¿cierto? Entonces, cuando se hace eso, ahí inmediatamente uno le saca el título. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Pega el gráfico. Entonces, uno pincha el gráfico y lo pega en el Word y ahí, ¿cierto? Uno lo va interpretando. Que en sí, ¿cierto? Inmediatamente entrega con los colores. Ustedes también le pueden ahí cambiar el color. Cuando ustedes pinchan el pedazo de torta en el Excel, ustedes lo pinchan, aparece con los dos colores, aparece mostrando los dos pedazos de torta. Pero si ustedes le quieren cambiar el color solo a uno, ustedes pinchan solo, un ejemplo, el color donde está femenino, y ahí le colocan, ¿cierto? Le hacen doble clic y se van al relleno, y en el relleno le pueden cambiar el color, si no les gusta el naranjo, ¿cierto? Le pueden colocar a lo mejor como un marrón, un rojo oscuro, y después marcan el celeste, el color masculino, ¿cierto? Y ahí le van colocando a lo mejor otro color. Y ahí de esa forma, ¿cierto? Van cambiando los colores de los gráficos, ¿ya? Entonces de esa forma se representa, ¿cierto? Las mujeres con un 44,4%, ¿cierto? Correspondiente a las mujeres, y el mayor porcentaje de los alumnos de estadística de cierta universidad corresponde al sexo masculino con un 55,6%, ¿ya? Entonces ahí yo los quiero dejar con que ustedes trabajen ahora, realicen en Excel un gráfico de barras o de sectores para las variables cualitativas presentadas en la base de datos adjunta que está en la plataforma también. Dice la base de datos guía 4, ya que es la misma guía, el ejercicio 1 que les dejé de la misma materia. Dice realice un gráfico de barras o de torta, ¿cierto? Para las variables cualitativas presentadas en la base de datos adjunta de 20 estudiantes de la carrera de Administración Pública, generación 2015, de cierta universidad. Interprete cada gráfico, ¿ya? Entonces, ese es el ejercicio 1 de la guía que aparece ahí, y eso ustedes vayan construyéndolo con lo que aprendimos, vayan realizándolo y lo van interpretando. Ya, chiquillos, cualquier duda, ustedes me hablan por el chat. Y yo los voy a acompañar hasta las 10:35 acá por el chat, ¿ya? Por Teams quedaríamos hasta acá. Si hay alguna duda de lo que vimos hoy día, chiquillos. No, profe. Ya. Entonces, por Teams quedamos hasta acá, ¿ya? Quedamos hasta acá. Y vamos ahí ustedes la grabación también se las voy a subir. La grabación va a quedar acá dentro del equipo también, y yo se las voy a subir en un link por YouTube en unas horitas más cuando se descargue, para que ustedes también la puedan tener, ¿ya? Que estén muy bien. Y para los que se conectaron más tardecito, el próximo lunes 25 va a estar el quiz 1 que iban a rendir ustedes el jueves pasado. Lo van a rendir el lunes que viene
el lunes 25 porque el jueves es feriado, este jueves es feriado, entonces lo van a rendir el lunes 25, que va a entrar, no entra lo de hoy día, entra solo hasta lo que iban a ver, hasta lo que se iba a evaluar, se sigue respetando, ¿cierto? Hasta la frecuencia, hasta las tablas de frecuencia, hasta esa materia. Y esta materia de hoy día entraría para la prueba siguiente, y el taller también, esta parte de gráficos, lo que empezó hoy día, entraría para la prueba, ¿cierto? Que se va a realizar, la siguiente prueba que se va a realizar el, el jueves 11 de junio y el taller el lunes 8. Ya, el lunes 8 de junio se va a realizar el taller y el jueves 11 se va a realizar la prueba para que no sea tan encima, para que así no sea tan encima y ya después de estos gráficos veamos también el gráfico para variables cuantitativas, que es el histograma, que lo vamos a ver ya el jueves que viene. Entonces así la prueba 2, el quiz en sí sería como una especie también de quiz porque va a entrar como la segunda parte, ¿cierto? Que se dividió, la prueba 1 se dividió en dos partes, eso se sigue respetando los porcentajes también, solamente que con lo que me sucedió se fue corriendo la fecha, ¿ya? Y en eso les quiero pedir disculpas, chiquillos, ¿ya? Entonces sí, para que no sea tan encima, se las quiero dejar el 8. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Para los que se vinieron reintegrando, la prueba el 8 perdón, el taller el 8 y la prueba el 11, el jueves 11. Que entraría en esa prueba desde gráficos en adelante. ¿Ya, chiquillos? Sí, profe, no se preocupe. Ya. Gracias, chiquillos. Gracias también, reiterarle mis agradecimientos por el apoyo que me brindaron en el fallecimiento de mi hermana. Muchas gracias. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Chao. Chao, Chao, profe, profe. que esté bien. Chao, Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Gracias.